Asimismo, quiero que abran sus Biblias en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 11. Es un gran privilegio estar aquí. Les saludos a todos, un abrazo a cada uno de ustedes. Y de verdad que para mí ha sido de gran bendición estar entre ustedes. Aleluya. Aquí tienen una persona más que seguirá orando por ustedes. Amén. Que Dios siga bendiciendo esta casa y que siga prosperando todos los planes y los proyectos que están dentro de nosotros. Como dicen amén. Amén. Quiero también tomar esta oportunidad para darle gracias al pastor por su gentileza, su confianza. Sé que no me había conocido y no es fácil, te digo, que para un pastor permitir que alguien que no conozca venga y que doy gracias a Dios que ha sido muy bueno hacia mi persona y le doy gracias a Dios por su vida, su familia y toda la congregación. Amén. Quiero leer algunos versos de este pasaje bíblico muy conocido en Juan capítulo 11. Es una historia donde vemos Lázaro, un amigo de Jesús, se enferma, sus hermanas envían un mensajero hacia Jesús. Y en el verso 38 ya Lázaro estaba muerto por 4 años. Por 4 días. Por 4 días. Aleluya. Y en el verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Yo quiero que por favor usted mire por lo menos a 2 personas y dile: desátate. Dile a alguien: desátate. Ahora, para que no se ofenda a la otra persona, dile: yo también me voy a desatar. Dile: yo también me voy a desatar. Si eso es para aquello que te lo dije, Dios te está: desátate. No, me voy a desatar también. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios que está preciosa. Sabes, el libro de Juan es un libro especialmente interesante. El libro de Juan es un libro que debemos de leerlo con una lupa, con un microscopio, porque es un libro donde no solamente cuenta eventos históricos, sino que es un libro que tiene aún implicaciones espirituales aún más profundas de lo que podemos notar simplemente leyéndolo como referencia histórica. Esto lo sabemos por quién escribe el libro de Juan. Me gusta enseñar que mientras más cerca estamos de Jesús, mientras más cerca estamos de Él y más intimidad tenemos con Él, más Dios nos revela de quién Él es en nuestra vida. Mientras más cerca estamos de Jesús, más Dios nos revela de quién Él es en nuestra vida. Y hay diferentes círculos de intimidad. Podemos estar cerca de Jesús, pero también podemos servirle de lejos. Podemos ver este ejemplo a través de las multitudes. Dice la palabra que las multitudes seguían a Jesús. No todos le seguían con las intenciones correctas. Muchos le seguían por los panes y los peces. Muchos le seguían simplemente porque Jesús estaba causando un caos aún en la sociedad, porque Él era diferente y tenía un mensaje transformador. Mas sin embargo, esta gente estaba cerca de Jesús para poder escuchar las parábolas que enseñaba. Pero dice la palabra que no todos entendían lo que Jesús estaba enseñando. En otras palabras, podemos ser como las multitudes, que estamos suficiente de cerca para escuchar su voz, pero no entender claramente todo lo que Él quiere decir. ¿Por qué?
porque no tenemos la intimidad suficientemente para poder entenderlo. Vamos a cerrar el círculo un poco más, porque habían 70 que Jesús empoderó. Estos 70 tenían la intimidad suficiente para escuchar sus palabras, para también ser empoderados y reprender demonios, sanar enfermos, hacer milagros, porque la autoridad de Jesús había sido entregada a ellos. Cerramos el círculo más porque están los 12 discípulos. Estos estaban suficientemente de cerca para escuchar las parábolas, para ser empoderados, pero estaban suficientemente de cerca que Jesús le decía a los muchachos: ven para acá, que quiero explicarte lo que yo quise decir con las parábolas. Entonces ellos están suficientemente de cerca para tener el privilegio de la explicación de lo que Jesús está enseñando. Pero aún entre los 12, vamos a cerrar el círculo aún más, porque habían 3 que aún era más íntimo de entre los otros. Jacobo, Pedro y Juan son los únicos 3 que tienen el privilegio de ver a Jesús transfigurarse en el monte de transfiguración. Son los únicos 3 que Jesús aún confía en ellos para invitarlo a su momento de humanidad en el huerto de Getsemaní. Son los únicos 3 que tuvieron el privilegio de ser invitados adentro de la habitación cuando la hija de Jairo estaba muerta. Mas, sin embargo, si notamos bien, aún entre los 3 cerramos el círculo aún más, porque entre los 3 había aún uno más íntimo todavía: Juan, el que escribe esta carta. Es el único que dice la palabra que se acostaba en el pecho del maestro. Es este que tiene tanta intimidad con Jesús, que es el único que se encuentra en los pies de la cruz cuando Jesús está siendo crucificado. Es este entonces, siendo el más íntimo entre los 12, que aún tiene el privilegio de ser escogido de parte de Jesús para decirle: mira, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Por eso que es a este que Dios le otorga una responsabilidad y bendición increíble. Es el último en morir entre los apóstoles. Es el único que dice la palabra que tiene la bendición de la revelación de Apocalipsis. Y es Él, porque no hay una intimidad más profunda y revelación de quién es Cristo que estar tan conectado a Él y escuchar el latir de su corazón y su voluntad para con nosotros. Por eso es que es Él que dice: cuando escuché la voz detrás de mí que decía: soy el alfa y el omega. Y dice que cuando se volteó para atrás, vio 7 candeleros de oro y a uno semejante al Hijo de los hombres. Él tuvo una intimidad tan especial que tuvo la revelación mayor de ver a Cristo resucitado. Y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Sus ojos como llama de fuego, sus cabellos como blanca lana, su túnica que llegaba al suelo blanco con un cinto de oro al cruzar su pecho. Cuando hablaba, era como echando el agua, sus ojos como llama de... Mira, es que él no está experimentando el simple hijo del carpintero. El que está mirando es el león de la tribu de Judá, el Cristo resucitado, el aleluya, el gran Salvador. Por lo tanto, cuando leemos el libro de Juan, tenemos que entender esta mentalidad. Que cuando Él está escribiendo, Él no solo escribe para poder hacernos entender lo que sucedió, sino que tiene revelaciones profundas que debemos de subrayar. Él comienza su tesis, comienza su idea con el primer capítulo, el primer verso, con un principio poderoso. Él dice: en el principio fue el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14 le establece: y el verbo fue hecho carne. Él está estableciendo un orden, una manera de aún entender y interpretar este libro. Él dice: todo lo que Dios hace, lo hace en forma de palabra primero. En el principio era el verbo. Eso es lo que está diciendo. Pero lo que Él está también declarando es que todo lo que Dios declara en forma de palabra, tarde o temprano se tiene que manifestar en carne. ¿Sabes? Eso es un buen lugar para decir gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Dios te promete, tarde o temprano lo vas a ver con tus ojos.
Dile al que está a tu lado, dile, si Dios lo dijo, lo vas a ver. Dile, si Dios lo dijo, lo vas a ver. Yo sé que a veces parece difícil e imposible, pero si Dios te prometió puertas abiertas, prepárate, porque la puerta se va a abrir. Si Dios te prometió sanidad, prepárate, porque Dios te va a sanar. Si Dios prometió restauración en tu casa, prepárese, porque ya viene de camino. Pero como dijimos anoche, creyentes tienen que ser como aquel tipo que no solo adora cuando ve los resultados, sino cuando Dios te lo promete. Porque si Dios te lo promete, usted lo vas a ver. Por lo tanto, cuando leemos esto, tenemos que comprender este vocabulario. Jesús mismo utiliza esta metodología, y es que cuando Jesús habla, utiliza palabras naturales que conocemos y entendemos para expresar implicaciones espirituales. Jesús utiliza términos que entendemos para mostrarnos e enseñarnos principios que no conocemos. Por ejemplo, Él dice, yo soy el pan de vida. Jesús no está diciendo yo soy pan integral, pan cubano, pan mexicano, pan... No está diciendo, Jesús no está diciendo que literalmente es pan, sino que utiliza un término que conocemos para decirnos, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él dice, yo soy la luz del mundo. Él no está hablando literalmente que es una luz, mas sin embargo Él quiere decir, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Él dice, yo soy el buen pastor. Dice, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Ve, estas cosas Él lo declara para expresar implicaciones espirituales. Pero no solo lo que Él dice tiene este principio, aún los milagros que Jesús opera también tiene esta estructura. Por lo tanto, Jesús no operaba milagros simplemente por operar milagros. Y la verdad es que Jesús no vino a sanar todos. Jesús no vino a sanar todos los ciegos, porque todos los ciegos hubiesen sido sanados. Cada milagro que Jesús hace tiene un mensaje detrás de ella. Por lo tanto, el libro de Juan declara 7 milagros que Jesús hace antes de la cruz. El primer milagro es cuando Jesús convierte agua en vino. ¿Por qué Jesús convierte agua en vino? No es para que todo el mundo se maraville que Él es poderoso, porque la realidad del caso es que cada vez que Él hacía un milagro, le decía a la gente, no le diga a nadie que yo lo hice. No es como hoy en día, que cuando Dios usa a alguien rápido va, mira, Dios me usó para levantar un paralítico, pero gloria a Dios. No, Jesús decía, no se lo diga a nadie, y la gente lo averiguaba y se daba a conocer, porque nadie podía detener los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero ¿por qué Jesús convierte agua en vino? Gracias por preguntar. Él convierte agua en vino porque Él está declarando el propósito en el cual Él vino a la tierra. Para entender esto, tenemos que comprender el tiempo que Jesús está viviendo. Él está viviendo en un tiempo donde la ley de Moisés dice que cuando uno entra dentro del templo, tiene que purificarse a través de agua. Él entendía que había un proceso de purificación a través de agua. Pero Él también entendía que la purificación de agua no iba a ser suficiente para redimir el hombre del pecado. Por lo tanto, en la última cena le dice a los discípulos, comed, este es mi cuerpo. Pero después dice, tomad, esta es mi sangre que nos redime. Por lo tanto, cuando Él convierte agua en vino, es una declaración que Él vino para transformar el sistema de purificación, una de agua a una de sangre. Porque el agua te purifica, pero tienes que hacerlo todos los días. Pero la sangre del Cordero te purifica una y por última vez. ¿Dónde están aquellos que son limpios por la sangre del Cordero? Y así consecutivamente vemos que cada vez que Él opera un milagro tiene un significado simbólico y espiritual. Pero no quiero entrar en todo eso, simplemente quiero ir al punto, y es cuando Jesús opera el último milagro antes de la cruz a través del libro de Juan, y es cuando Él resucita a Lázaro.
el autor comienza a utilizar su tiempo. Él toma su tiempo enseñándonos y explicándonos los eventos de este día. Él comienza a decir: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Y hace un paréntesis. Y él quiere asegurarse que nosotros nos acordemos: María, cuyo hermano Lázaro, que estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. ¿Sabe por qué aquí el autor está tomando su tiempo para hacer un paréntesis? Él quiere que nosotros de verdad entendamos que esta familia no era cualquier familia, no eran desconocidos. Esta gente no solo hospedaba a Jesús, sino que ellos sabían que Jesús es el Salvador. María se postró, perfumó sus pies, enjugó sus pies con sus cabellos, y esto es una declaración diciendo: yo sé que tú eres mi Cristo, yo sé que tú eres mi Mesías, yo sé que tú eres mi Salvador. Por lo tanto, en este concepto y en este contexto es donde él comienza la historia, entendiendo que estas personas sabían que él tenía el poder para sanar a su hermano Lázaro. Aleluya. Por eso que en este contexto entonces entiendo por qué ellas estaban tan eran intencional en decirle al mensajero: acuérdale a Jesús, el que puede sanar a mi hermano, al que tiene todo el poder, al que es hijo de Dios, al que no tiene límites, al que puede hacer lo imposible posible. Acuérdale que su amigo Lázaro, el que él dijo que él ama, está enfermo. ¿Ven cómo están jugando las cartas? Están tratando de secuestrar a Jesús a través de su relación. Están tratando de hacerlo hacer algo por causa de su relación. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Dios, yo diezmo, tú tienes que bendecirme. Dios, yo he dejado todo atrás, tú tienes que hacerlo. Y a veces pensamos que Dios se tiene que alinear a nuestra voluntad. Y la realidad del caso es que Dios no tiene que alinearse a nuestra voluntad. Nosotros tenemos que alinearnos a su voluntad. Entonces, cuando vemos la reacción de Jesús, me encanta. Porque la situación no intimida a Jesús. Jesús no se desespera, dice: ya, está enfermo, vámonos rápido. No, Él está tranquilo. Él dice: no, esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Espera 2 días para comenzar una jornada de 2 días. Y le va a tomar un promedio y un total de 4 días para llegar a Lázaro. Si así mi matemática no está mal, que matemática es horrible para mí, pero si le toma 4 días para llegar, y cuando llega Lázaro está muerto 4 días, quiere decir que el mismo día que el mensajero le da la noticia ya murió. No se sabe si el mensajero se lo dijo ya estando muerto, porque como el mensajero va a saber, no había mensaje de texto. No había una computadora, no había email, no había correo electrónico, y quizás la paloma no iba a llegar a tiempo. Entonces, quizás, posiblemente, ya Lázaro está muerto cuando el mensajero se lo está diciendo. Si no está muerto, definitivamente él muere, mientras ya ese mismo día Jesús recibe la noticia. Queremos decir que aunque Jesús se hubiese ido inmediatamente, Lázaro hubiese estado muerto por lo menos 2 días. Entonces aquí hay una explicación en la costumbre judía, lo que ellos pensaban en el judaísmo. No quiero entrar en eso, pero cuando él llega hacia donde está Lázaro, viene a la ciudad de Betania, se encuentra en la aldea con Marta. Marta ni le saluda, mira, ni le dice: ¿cómo está Jesús? Paz contigo, bendiciones, lo que usted quiera decir. No le dice nada, no le pregunta cómo está, no le pregunta: ¿tienes hambre? ¿Necesitas algo? No le pregunta nada. Lo primero que sale de su boca: si estuvieras aquí, mi hermano hubiese estado bien, no hubiese muerto. Ahora está culpando a Jesús, porque ellas están diciendo:
¿Cómo es posible? Ellas tienen que estar pensando que tú estás sanando a gente que no conoce, y a tu amigo, al que tú amas, lo abandonaste. Tiene raíces de amargura que por 4 días ellas están. Deja que, mira, que ni se aparezca, que ni venga, ni quiero saber de él. Mira, si viene, dile que no estoy aquí. Mira, que Dios sabe lo que estaban pensando. Y cuando llegan y le saluda, le dice, le echa la culpa, le dice, si estuviera aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Sabe lo que me encanta? Que tampoco la saluda. Eso no le dijo, ¿cómo estás? ¿Estás muy bien? Take it easy. No le dijo nada de eso, sino que lo primero que sale de la boca de Jesús es, tu hermano resucitará. Fue el punto. ¿Sabe lo que me impresiona también? Que Marta tiene fe. Y conmigo, Marta tiene fe. Marta no dijo, oh no, él no va a resucitar. Ella no dijo, oh no, ya es tarde y es imposible. Marta manifiesta un tipo de fe. Ella dice, yo sé que mi hermano resucitará. El dilema de la fe que manifiesta Marta es que es una fe futurística. Ella dice, yo sé que resucitará en el día de resurrección. En un día de esto Él va a levantarse. En un día Él va a resucitar. Sabes, a veces nosotros también operamos este tipo de fe. A veces Dios te dice, te voy a bendecir. Tú dices, yo sé que tú me vas a bendecir. Un día. Yo sé que tú vas a abrir la puerta. Un día Dios te dice, voy a sanarte. Yo sé que tú me vas a sanar. Pero tienes una fe futurística. No puedes ver que lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer hoy. Lo quiere hacer ya. Y Jesús mira a Marta y le dice, Martita, Martita, tú estás esperando un día, pero yo soy la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, vivirá. Yo no vine a resucitarlo en un día, yo vine a resucitarlo hoy. ¿Te atreves a decirle a alguien? Diles hoy, es hoy. Hoy Dios quiere salvar tu familia. Hoy Dios quiere abrir las puertas. Hoy Dios quiere sanar tus heridas. Hoy Dios quiere quebrantar las cadenas. Hoy Dios quiere hacer lo imposible posible. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día donde me voy a alegrar y me voy a regocijar en Él. Habrá alguien aquí que pueda tocar a 3 personas, decirle hoy, dile hoy, dile hoy. ¿Cuánto creen que es hoy que Dios quiere levantar tu vida? Es hoy que Dios quiere despertar tu sueño. Es hoy donde Dios te quiere capacitar y darte la habilidad de ver cosas mayores. Hoy. Entonces Jesús le dice, Marta, ve y busca a tu hermana María. Es interesante que cuando el autor comienza a desarrollar esta historia, nos acuerda de un evento donde María estaba con Jesús y Marta estaba en la casa. Pero ahora que estamos en un momento de crisis, es interesante como la crisis ha trastornado la mentalidad de estas 2 mujeres. Y ahora Marta es la que está con Jesús y María es la que está en la casa. Nunca podemos permitir que la crisis de nuestra vida determine nuestra adoración. Nuestra adoración es lo que hace cambiar la atmósfera de nuestra crisis. Que a pesar de lo que estemos pasando, que tu boca no se cierre y que tu mano no se quede abajo. Que en medio del dolor, aunque sea pérdida, aunque sea escasez, aunque sea deuda, aunque sea inseguridades, aunque sea aflicciones o oposiciones, no debemos de permitir que la crisis determine quién somos, sino que nuestra adoración tiene que ser más grande, y es nuestra adoración que nos hará volar por encima de la tormenta y cambiar la óptica de lo que hemos visto. Entonces, cuando buscan a María, ¿cuántos? Yo siempre me he preguntado ¿por qué Jesús llora cuando llega a la tumba de Lázaro si sabe que lo va a resucitar? Eso no tenía sentido para mí, porque yo digo, si yo soy Jesús, yo voy en sol. Y lo hizo con Marta. Con Marta no lloró cuando la vio. Con Marta fue con una autoridad, le dijo, vine a resucitar a Lázaro. Él viene con una actitud diferente.
porque yo pensaba que la razón que él llora es porque Lázaro muere. Y la realidad del caso es que cuando leemos la Biblia, en el verso 34 dice, 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando, hablando de María, y a los judíos que le acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. El famoso verso, Jesús lloró, el verso que recita cuando te piden dame un verso, Jesús lloró. El más fácil de acordarnos. No es porque Lázaro muere, aunque tiene su lugar y tiene su efecto. Él llora porque se conmueve por el sacrificio, el sufrimiento y el dolor que está pasando su familia. Jesús está muy consciente que el fin de la historia será un fin de alegría. Él está muy consciente que la gloria de Dios se va a revelar, pero también está consciente que la revelación de su gloria tiene un costo terrenal. Él sabe que para que su voluntad, su gloria se manifieste, a veces nosotros vamos a pasar por dolor. ¿Sabe por qué eso me impacta? Jesús comprende el dolor que nosotros pasamos, aunque sabe que su gloria se va a revelar. Amén. Jesús no es el tipo de persona que dice, no llores, no te preocupes, que yo me voy a encargar de esto y la gloria se va a revelar. No, Jesús es el tipo de persona y tiene el carácter y tiene la sensibilidad de que cuando nosotros lloramos, llora con nosotros, sufre con nosotros, sufre lo que nosotros estamos sufriendo. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado, dile, tú no estás llorando solo, dile, tú no estás llorando solo. Y eso es poderoso. Es bueno saber que cuando yo pierdo un ser querido, Jesús llora conmigo. Que cuando yo estoy pasando por dificultades, Jesús llora conmigo. Pero la diferencia de cuando Jesús llora y yo lloro es que yo puedo llorar por el resto de mi vida, pero Jesús cuando llora, Él seca sus lágrimas y dice, ya yo he llorado, pero ahora me ha tocado el tiempo de resucitar lo que murió. Porque hay tiempo de llorar, pero hay tiempo de resucitar lo que murió también. Oh, yo sé que estamos en septiembre, pero declaro que hoy se convierte en domingo de resurrección. Y yo no sé que está muerto en tu vida, pero hoy resucita tu esperanza, hoy resucita tu vida, hoy resucita tu ministerio, hoy resucitan tus sueños. Jesús dice, ¿dónde han puesto el muerto? Cuando llegue al lugar, di conmigo, hay un lugar. Vamos más fuerte, hay un lugar. Hay un lugar, escucha bien, donde se encuentra nuestra palabra, la promesa, donde se encuentra la promesa de Dios, su palabra, se encuentra con una acción de fe de nosotros. Hay un lugar donde la palabra de Dios se encuentra con nuestra acción de fe. Dios habla, pero Dios no va a hacer todo lo que nos corresponde a nosotros hacer. Dios te va a dar una promesa, pero a nosotros nos corresponde hacer lo que a nosotros nos toca hacer para manifestar esa promesa. Por eso que Jesús, cuando operaba milagros, Él siempre daba una palabra de sanidad y siempre le seguía una palabra de instrucción. Y la palabra de instrucción motivaba una acción de fe. Por ejemplo, Jesús le dice a varios ciegos, recobra la vista, palabra de sanidad. Pero después, en diferentes ocasiones, le dio diferentes instrucciones. A uno le dijo, ve y lávate. Si este ciego no se lava, no recobra la vista, porque la palabra de instrucción activa la fe que manifiesta la promesa. Jesús le dice al paralítico, ¿sabe? Levántate, palabra de sanidad. Toma tu lecho y anda. Esto es una palabra de instrucción que motivará su fe, activa su fe para manifestar la promesa. Jesús, aún vemos los apóstoles Pedro y Juan cuando van a la puerta llamada Hermosa, que hay un paralítico mendigo allí que por toda su vida está pidiendo limosna. Le dice, no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate, palabra de sanidad. Anda, palabra de instrucción.
si este hombre no se levanta y comienza a andar, es un hombre sano en el suelo. Eneas, Hechos capítulo 9, verso 32. Un hombre que es paralítico por 8 años. Pedro lo encuentra en la cama y le dice: Jesucristo te sana. Palabra de sanidad. Luego le dice: levántate. Palabra de instrucción. Si este hombre no se levanta, es un hombre sano en la cama. ¿Sabe cuántos de nosotros ya tenemos lo que nos corresponde tener? Ya tenemos lo que necesitamos. Ya tenemos las fuerzas que necesitamos para poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer, pero no lo estamos haciendo porque estamos sentados en el mismo lugar esperando que Dios venga desde el cielo, venga con todos los ángeles, vengan con el arcángel Miguel y que te tome la mano y que te camine hacia la puerta y que te enseñe todo. Cuando Dios dice: tú estás esperando en mí. Hace años que yo te di lo que tú necesitas. Yo estoy esperando que tú te levantes. Yo estoy esperando que tú creas. Yo estoy esperando que tú tomes. Moisés, ¿por qué tú estás orando? Ya yo puse en tus manos la vara que tú necesitas. Extiende lo que ya yo te di para que tú veas el milagro que tú estás esperando ver. Amén. La realidad del caso es que a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, cuando en realidad no es que Dios se olvidó, es que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Sabes? Me dio mucha risa lo que el pastor compartió con nosotros ayer, y es verdad. A veces le pedimos a Dios que nos dé un trabajo. Dame un trabajo. Padre, no encuentro nada. El diablo se levantó y me está haciendo la guerra. No encuentro trabajo. Pero se están despertando a las 3 de la tarde y no están buscando trabajo. No es el diablo. A veces estamos haciendo algo, nos damos con el martillo. Reprendo al diablo, que el diablo me está atacando con todo. No fue el diablo, fue nuestra irresponsabilidad. Mira lo que estás haciendo y no te vas a dar. Una hoja, todo es ataque del enemigo, y la realidad es que eso es todo, no es ataque del enemigo. A veces tenemos que tomar responsabilidad de nuestras malas decisiones. No es culpa del diablo, no es culpa de Dios, es culpa mía. Dios restaura mi familia, restaura a mis hijos. Oh, mis hijos no quieren saber de mí. ¿Cuándo fue la última vez que los sacaste a comer? ¿Fuiste a jugar fútbol o algo? ¿Pasaste tiempo con ellos? ¿Le dijiste te amo? Y a veces nosotros esperamos que Dios venga desde el cielo y haga un milagro, y Dios lo puede hacer, pero el milagro aún consiste en nosotros hacer de nuestra parte. Por eso que cuando Jesús llega a su lugar, cuando llegamos a este lugar, activamos en fe la palabra de Dios. La palabra de Dios se manifiesta. ¿Cuál es este lugar para Moisés? Para Jesús. Este lugar es cuando está enfrente de la tumba. Cuando llega enfrente de la tumba, este es el lugar donde se encuentra la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? Que Lázaro va a resucitar. Fue ya establecida hace 2 días atrás. Fue confirmada en ese día cuando se lo dijo a Marta. Esa palabra está esperando la acción de fe para que se manifieste ese milagro. ¿Cuál es la acción de fe? Cuando Jesús dice: remuevan la piedra. Esta es la acción de fe que manifiesta la promesa. Prepárense, que cuando usted llegue a su lugar, donde vas a manifestar la promesa a través de tu acción de fe, siempre va a haber una Marta o un Marto, alaba, un Martita o un Martito, que va a tratar de detenerte de activar la fe que es necesaria de revelar la promesa de Dios. Y esta mujer dijo: olvídate ya. Mira, le parece que había un seguro de vida o algo que no quería regresar. No, olvídate que ya es imposible, lleve ya no, para quien ya hemos acostumbrado, hemos aceptado que murió. Ese tipo de gente, mira, dile: te amo, te quiero, ayunamos juntos, vamos a retiro juntos, vamos a la iglesia juntos, pero a esa gente que están ya satisfechos y aceptar que ya no vamos a ver la promesa, usted tiene que decirle: bye bye, te amo, mira, voy a la boda de tu hija, voy al quinceañera, voy a la graduación de tu hijo, lo que sea, pero yo quiero ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es lo que
tenemos que reaccionar y tenemos que activar en esta generación. Que cuando gente venga donde ti te digan ya es imposible, tú vas a decir: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso es que en mi opinión personal, que cuando remueven la piedra, Lázaro resucita inmediatamente. ¿Por qué? Dos cosas. Lo primero, cuando remueven la piedra, Jesús comienza a orar y él dice: gracias te doy por haberme oído. Es término pasado. No está diciendo gracias por lo que vas a hacer, gracias porque lo vas a resucitar. No, dice gracias por lo que ya has hecho. Eso es lo que está diciendo. Su vocabulario tiene la connotación que ya lo hizo. Gracias por haberme oído. Y después explica por qué lo está diciendo de esta manera. Lo digo para que ellos puedan creer. Aleluya. Que tú me has enviado. ¿Saben por qué? Si Jesús no dice nada, Lázaro va a salir. Lázaro está vivo. Por eso es que la segunda razón que yo pienso que Lázaro ya había resucitado es la palabra de instrucción que le da Jesús. En ciertas ocasiones, cuando resucita muertos, Jesús le da una palabra de resurrección. A la hija de Jairo le dijo: muchacha, levántate. Otra traducción dice: resucita. Pero a Lázaro no le dice: Lázaro, resucita. No le dijo: Lázaro, despierta. Él dijo: Lázaro, ven fuera. Es una palabra de instrucción. En otras palabras: Lázaro, tú estás en un lugar donde no debes de estar. Eres vivo en lugar de muerte. Cuando sale Lázaro, ¿cuánto se ha imaginado Lázaro resucitar? Yo creo que le tengo una guerra. Imaginativa, que yo, olvídese, yo vi la piedra y todo, y yo me imaginé a Lázaro salir como una momia, ¿verdad? Es lo que vemos aún en algunos expositores de la escuela bíblica. Vemos fotos en caricaturas, vemos que él está completamente cubierto de la cabeza a los pies, y yo me lo imaginé tropezando con la piedra y casi cayéndose. Yo me lo imaginé así como una momia saliendo, y los niños corriendo ahí. Pero la Biblia dice exactamente como el Salmo. No dice que estaba cubierto como una momia de cabeza a pies. Dice: y el que había muerto salió atadas las manos, los pies con unas vendas y el rostro cubierto en un sudario. Así que no estaba completamente muerto, solo tenía las manos, los pies atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Comencé esta plática diciendo que todo lo que vemos en el libro de Juan, aunque tiene sus explicaciones naturales, también tiene implicaciones espirituales. Esto tiene su explicación natural, tiene su costumbre. ¿Por qué los judíos hacían esto? Ellos ungían el cuerpo, tenían razones específicas por qué ataban las manos, los pies, cubrían el rostro. No quiero entrar en eso, quiero entrar en el simbolismo espiritual. ¿Por qué? Porque vemos un ataque directo a las manos, los pies y en el rostro en toda la Biblia. Vemos que cuando Pablo y Silas, ellos lo meten en el calabozo de más adentro, que lo meten en la prisión, dice que ataron sus manos, ataron sus pies, y la razón que lo pusieron en el calabozo de más adentro es porque eran de influencia y estaban influenciando a los demás, querían separarlo, querían esconder su rostro. Jesús, clavos en las manos, clavos en los pies, y el rostro fue tan desfigurado que dice Isaías que no había hermosura en él para desearlo. Le arrancaron la barba, estaba ensangrentado, no se parecía a él, corona de espinas en su frente. Entonces mi pregunta es: ¿por qué hay un ataque directo a las manos, los pies y el rostro? Di conmigo: manos. El mano simbólicamente representa algunas cosas. Número uno, representa el trabajar, edificar. Trabajar, poner la mano en el arado y trabajar en la viña del Señor. El enemigo no quiere que nosotros edifiquemos. Él no quiere que usted edifique tu sueño. Él no quiere que usted edifique tu ministerio. Él no quiere que nosotros
podamos edificar familias saludables, matrimonios saludables, relaciones saludables. Pero no solamente representa el trabajo, también representa el pelear, el defender lo que edificamos. Por eso que Nehemías dice la palabra que cuando reconstruían los muros de Jerusalén, algunos tenían espadas en las manos, otros tenían herramientas. Los que tenían herramienta edificaban, los que tenían espadas, ellos defendían cuando el enemigo trataba de venir y destruir lo que estaban edificando. ¿Por qué? Porque también tenemos que defender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Un tercer simbolismo es empoderamiento. Cuando los apóstoles ponían sus manos sobre la gente, recibían el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el enemigo no quiere que nosotros empoderamos las generaciones que viven detrás de nosotros. Por eso en esta tarde, yo no sé cuánto pueden decir conmigo: Dios, desata mis manos que quiero trabajar. Desata mis manos que quiero defender. Desata mis manos que voy a empoderar. ¿Dónde están las manos desatadas? Haz así conmigo por lo menos. Sí. Dile al que está a tu lado: vamos a desatar nuestras manos. Dile: vamos a desatar. Se acabó el tiempo y el juego. A veces nosotros nos quedamos sentados cuando Dios te dio herramientas para poder edificar cosas en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Pero yo creo que en esta tarde Dios va a despertar a gente y desatar manos para hacer cosas que aún nosotros ni sabíamos que podíamos hacer. Pies, y conmigo pies. ¿Por qué los pies? Pies simboliza el movimiento, simboliza la transición, movimiento, movilización. Dios es un Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, pero es un Dios que se mueve. Es un Dios que se mueve de diferentes maneras, de diferentes tiempos. Dice la Biblia que Moisés estaba tan traumatizado que cuando él, Dios, tu presencia no va conmigo, no me muevas, no me saques de aquí. Por lo tanto, una de las estrategias del enemigo es de hacernos quedarnos en el mismo lugar, la misma mentalidad, la misma teoría, la misma ideología. Porque si nos quedamos en el mismo lugar, no crecemos en conocimiento de un Dios más grande de lo que nosotros podemos capturar. Entonces, nosotros tenemos que permitir que Dios nos mueva, no quedarnos en el mismo lugar, la misma experiencia. Lo que Dios hizo ayer, gloria a Dios por eso, y le damos gloria, le damos gracias por las vidas que cambió, le damos gracias porque hizo lo que hizo en nosotros años atrás. Pero no podemos quedarnos en esa experiencia. En Dios hay mucho más. Tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No podemos hacer tres enramadas como Pedro. Tenemos que saber que hay más gloria todavía. ¿Dónde están aquí los que pueden decir: Dios, desata mis pies, muévela aunque sea, desata mis pies que quiero ver tu gloria, quiero caminar en tu voluntad, quiero ver, aleluya, tu propósito cumplido? ¿Dónde están las manos levantadas? Vamos. ¿Dónde están las manos desatadas que dicen: yo le creo a Dios? Entiendo las manos, entiendo los pies, pero ¿por qué el rostro? Rostro simbólicamente representa la identidad. Si me olvido de su nombre y te conocí, voy a reconocer tu rostro y voy a acordarme de tu identidad. Representa identidad, representa potencial. Porque a veces hay personas que pueden ver en nosotros lo que nosotros aún no podemos ver en nosotros mismos. Pero también representa la gloria de Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés pasaba tiempo con Dios en el monte? Que cuando bajaba tuvo que cubrir su rostro porque la gloria de Dios resplandecía en su rostro. Es imposible pasar tiempo con Él y no parecernos más a Él. Es imposible pasar tiempo genuinamente con Dios y no tener sus características en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir: conozco a Dios y no mostramos amor a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios y tenemos algo
altivez de espíritu. Si pasamos tiempo con Dios, menos de nosotros va a salir de esa relación y más de Él se reflejará en nuestro rostro. Por lo tanto, cuando el enemigo es arrojado del cielo, es por dos razones. Número uno, es donde dice Isaías capítulo 14, verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Él nunca quiso ir más allá o más lejos que Dios. Su deseo siempre era estar sentado junto a las estrellas de Dios. Me dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ve, lo primero que dijo es: yo quiero estar sentado donde Dios está sentado. Y lo segundo es: yo quiero parecerme a Dios, quiero ser semejante al Altísimo. Nunca dijo quiero ser más grande, nunca dijo quiero ser más adorado, nunca dijo yo quiero más de lo que Él tiene, nunca dijo yo soy más grande que Él. Mira, Él entendía que Dios es lo máximo, lo más grande. Él es lo vincular, que no hay nada más grande que Él. Y Él decía, sería suficiente ser igual que Él, porque no hay nadie como Él. Por lo tanto, esto es porque Él quiere cubrir nuestro rostro y nos odia tanto. ¿Sabe por qué? Porque número uno, Él quería sentarse junto a las estrellas de Dios. Y al apóstol Pablo dice, para aquellos que están en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo. ¿Y dónde está sentado Cristo? A la diestra de su Padre. Por lo tanto, para aquellos que están en Cristo tienen una herencia, y es que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo. Usted está sentado donde Él se quería sentar. Lo segundo es donde Él dice, yo quiero ser semejante al Altísimo. Cuando Dios crea al hombre, Él dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, queriendo decir, no solo estamos sentados donde Él quería sentarse, sino que nos parecemos a Dios como Él quería parecerse. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado, dile, quítate el velo, tú te pareces a tu papi. Dile que mucho tú te pareces a tu papi, que mucho tú te pareces a tu Padre Celestial. Por eso es que cuando tú adoras a Dios, el enemigo no te odia porque estás adorando, el enemigo te odia porque se acuerda del Dios que está dentro de ti, del reflejo de su gloria. Vamos, ¿quién puede desatar sus manos? ¿Quién dice desata mis manos, desata mis pies, quita el velo que está sobre mi rostro? Vamos, toca a 3 personas y dile desátate, 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 desátate. Que Richmond, Virginia, que esta área metropolitana se hace pequeña al desatamiento de esta casa, al desatamiento de tu familia, al desatamiento de tu ministerio. ¿Dónde está la mano desatada? Vamos, 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 muévela, muévela. Déjale saber al diablo, diablo, me hubiese matado cuando tuviste la oportunidad, pero ahora estoy desatado y veré su gloria. ¿Dónde están los pies desatados? Si desataste los pies, ponte sobre tus pies, muévete del lado a lado, déjale saber a todos, yo le creo a Dios. Esto es una promesa. Gloria a Dios, Señor. Y a ti le dé las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero la segunda parte, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabes lo que Dios te dice? Desata tus manos aquí, que yo desato mis manos en el cielo. Desata tus pies aquí, que yo desato mis pies en el cielo. Quítate el velo y muestra tu rostro, que yo me voy a quitar el velo y mostraré mi gloria sobre tu causa. ¿Dónde están aquellos que dicen yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios? Vamos, desata tus manos. Aleluya. Pero predicador, yo no estoy atado por demonios. No dije eso. No, es cierto. A veces nosotros mismos nos atamos. Sí. ¿Cómo? Ajá. A veces nosotros atamos nuestros pies Aleluya. por inseguridad. Y Dios te dice, quiero ensanchar tu territorio.
territorio, quiero expandir. Aleluya. Quiero crecer tu mentalidad y yo quiero crecer tu potencial y quiero desatarte para hacer cosas mayores. Pero como tiene los pies atados, le dice: no, Dios, yo estoy aquí cómodo haciendo. Mira, tiene la mano desatada, que estás haciendo la voluntad de Dios. Y eres efectivo, amas a Dios, eres salvo, Dios está contigo, la gracia de Dios está sobre tu vida. Pero en el momento que Dios te dice: voy a promoverte, voy a traerte a otra dimensión, no, déjame aquí, pies atados. Podemos tener los pies desatados y las manos atadas. Estas son las personas que tienen falta de identidad, no conocen quién son y están en todos los lugares con manos atadas pero pies desatados. Son personas que aman a Dios, pero un día son maestros, otro día es evangelista, otro día quiere ser pastor, otro día no sabe ni quién es, otro día. ¿Por qué? Porque están buscando. Y a veces no es intencionalmente, es por falta de dirección. Y no es hasta que nosotros nos pongamos en el lugar correcto que Dios va a desatar. Aleluya. ¿Sabe el peligro de esto? Puedes tener efectividad aún con las manos atadas. Y podemos malinterpretar nuestros logros como que si estamos en la voluntad de Dios. Cuando no lo estemos. El hombre que era mendigo enfrente de la puerta llamada Hermosa estaba recibiendo limosna. Si él determina su bendición a través de su éxito, si él determina su identidad a través de sus logros, es un hombre bendecido, porque le están dando y dando. Pero Dios dice: yo no quiero solamente que tú pienses que recibiendo es la totalidad de quien tú eres, porque yo tengo el deseo que tú tengas la habilidad de brincar, de correr, de poder transicionarte por ti mismo y no depender de los demás. Si este hombre quiere, él dice: no, yo estoy bien recibiendo limosna. Y hay personas así en nuestras congregaciones, personas que aman a Dios, personas con talentos, personas que son oro, personas que a un Dios aman, pero personas que han atado sus manos, han atado sus pies y han dicho: no, me quedo aquí sentado. Quizás es porque viniste herido, herida, porque tienes miedo a fracasar. Quizás piensas que no lo puedes hacer y quieres quedarte sentado recibiendo limosna. Pero Dios dice: mira, desata tus pies, desata tus manos, que yo no solo quiero darte limosna, yo quiero darte la habilidad de brincar, de correr, de danzar. Yo quiero que tú vayas y corras con los caballos, Elías. Yo quiero que tú veas que un mi carro de a caballo va a poder, aleluya, estar al par de lo que quiero hacer en tu vida. Podemos tener las manos y los pies desatados. Estas personas son personas con cosas que están en todo y tienen muy buena efectividad. Logros. Estas son las personas que los pastores, mira, nos encanta tener estas personas en la iglesia, porque son personas dedicadas que aman a Dios y quieren hacer. Pero desafortunadamente, no todos, pero algunos, a veces tenemos un velo que cuando estamos en lugares incómodos, nuestro trabajo, nuestra escuela, cuando no estamos entre la familia de fe, nos ponemos el velo porque nos avergonzamos de nuestra religión. Es lo mismo de Pedro cuando se encontró en la plaza y aquella mujer dijo: ¿te pareces a ellos? Yo no soy. ¿Te vistes como ellos? No. Esto está en moda ahora. Pero como que hablas como ellos. No, yo no soy. Yo no soy parte de eso. Se puso el velo, llegando a Jesús. Por lo tanto, este mundo, mira, yo quiero que Dios siga abriendo iglesias, pero la realidad es que no hace falta más iglesias. Aunque yo sé que Dios va a seguir abriendo, y gloria a Dios por eso. No hace falta más ministros, aunque Dios va a seguir despertando, y gloria a Dios, porque mientras más mejor. ¿Sabe lo que hace falta? Los que ya estamos aquí, desatar las manos, desatar los pies y quitar. Aleluya. A veces nosotros buscamos fuentes externas para ver cosas que ya Dios tiene aquí sentado, lo que nosotros necesitamos para entrar en la no próxima etapa de nuestro ministerio, nuestra vida.
Así que en esta tarde yo no estoy hablando a gente que están atadas por espíritus inmundos. Yo le estoy hablando a gente revestida de fe, llena de la autoridad y el poder de Dios. Es tiempo de desatar tus manos y trabajar en la viña del Señor. Es tiempo de desatar tus sueños. Es tiempo de desatar tus pies y caminar en su voluntad. Mira, no te avergüences de quién tú eres y quita el velo, porque el que está contigo es más grande del que está en contra de ti. Dile al que está a tu lado, me desaté. Dile, vamos, vamos, vamos. Dile, me desaté, me desaté, me desaté, me desaté. Voy a trabajar como nunca he trabajado. Voy a caminar con pasos firmes como nunca lo he hecho. Voy a quitar el velo que está sobre mi rostro, porque yo le creo a Dios. ¿Dónde está lo que dice? Me voy a desatar. Ya me desaté, ya me desaté. ¿Sabes? En esta tarde quiero ministrar un poco más. Amén. Si esta es tu palabra, este es tu acto de fe. Amén. Posiblemente aquí se encuentra su tumba. Y Dios está esperando que tú le digas a Él, o hagas, o quites fuera y quites al lado la piedra que está en el centro de lo que está entre tú y la manifestación de Amén. Así que si esta es tu palabra, yo quiero que vengas conmigo en el altar y vamos a adorarnos juntos. Vamos a pedirle a Dios que Dios desate manos, que Dios desate pies, que Dios quite velos que están sobre nuestros rostros en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, que dice, yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Aleluya. Gracias. Desátame. Dile al Señor ahí donde está, desata mis manos, desata mis pies. Aleluya. Gracias, Señor. Te fuiste a mí. Cántelo conmigo. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me fuiste a mí. Cuando nadie me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Porque me amaste a mí, me amaste a mí, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, yo te amo más que a mi vida. Yo te sigo amando, yo te sigo amando, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Yo te sigo amando, yo te amo. Vamos, dice el Señor, yo te sigo amando. Yo te sigo amando, sin ti no puedo amar. Te amo
incomparable, sin igual. Padre, en esta tarde te pedimos que tú nos levantes, desata nuestras manos, Señor, que queremos trabajar, queremos defender, queremos empoderar. Desata nuestros pies que queremos caminar en tu voluntad. Quita de nosotros el velo que nos cubre, Padre, porque queremos reflejar tu gloria en medio de los tiempos. Padre, que este mundo pueda ver que todavía hay luz en medio de la tiniebla, que somos el faro, Padre, de la esperanza. Padre, que todavía hay esperanza. Padre, que aquellos que el psicólogo no puede atender, el Espíritu Santo puede restaurar. Padre, aquellos que aún, Padre, las prisiones y las cárceles han desahuciado, tráelos a la iglesia, Padre, porque aquí hay esperanza y todavía hay poder. Padre, aún lo que los médicos han dicho que no hay solución, Padre, que no hay salida, Padre, que no hay sanidad, Padre, que podamos entender que todavía, Señor, tú sana, todavía tú restaura, todavía tú liberta. Padre, que no hay nombre dado a los hombres que es mayor que el tuyo. Padre, que toda rodilla se doblará y lengua confesará que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús, desata nuestro potencial, desata nuestros sueños, desata, Señor, Padre, los proyectos, las identidades, los ministerios escondidos. Padre, desata, Señor, Padre, gente apasionada, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, despierta jóvenes llenos de integridad, llenos de pasión, Padre, a caballeros, a hombres, despierta, Padre, el deseo de hacer como el querer, despierta y desata en nosotros la autoridad y la revelación de tu palabra. Padre, desata, Señor, a estas mujeres de fuego, de unción, desata a nuestros niños, Señor.